Vamos a ver ahora la organización del genoma. Habíamos hablado de una contradicción en la biología molecular que la conocemos como la paradoja del valor C. La habíamos visto en esta parte que pues se refiere al hecho de que el tamaño del genoma no siempre se correlaciona con la complejidad del organismo, tal como lo vimos algunos ejemplos en esa tabla. Ahora, por otro lado, tenemos que los virus y las bacterias han desarrollado una estrategia en la que van a utilizar su material genético de manera extremadamente eficiente. Esto porque estos organismos, como los representamos en estas dos imágenes, eh, la mayor parte del ADN está dedicado a la codificación de proteínas esenciales y esto va a permitir que su genoma sea pequeño pero funcionalmente óptimo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de virus que presentamos sin cadena lipídica y con cadena lipídica. Como vemos aquí, pueden tener polaridad positiva que va a funcionar de forma similar a un ARN mensajero. Y para el caso de la polaridad negativa, necesita transcribirse antes de ser traducido, o incluso hay genomas retrovirales que se van a integrar en el ADN de la célula huésped. Los virus pues normalmente van a depender de la maquinaria celular del huésped, o sea, es decir, de los ribosomas, de enzimas de replicación y de otras estructuras para poder multiplicarse. Entonces, esto hace que su genoma sea muy pequeño porque realmente no necesitan codificar todas las proteínas necesarias para replicarse o para síntesis de proteínas, ya que aprovechan las de la célula infectada. También pues van a tener genes solapados o regiones regulatorias eh, que van a estar pues muy pequeñas porque optimizan al máximo el espacio genético. Un ejemplo de optimización podemos tomar un picornavirus, puede ser el poliovirus, que va a tener una cadena ARN positiva en la que pues sí es un genoma lineal muy compacto con un solo ARN mensajero que se va a traducir en una poliproteína que posteriormente se va a procesar en múltiples proteínas funcionales. También podemos tomar, por ejemplo, el virus del ADN de los parvovirus, que va a tener un genoma de cadena simple con muy pocas proteínas y va a apoyarse casi por completo en la maquinaria de la célula huésped. Podemos tomar también un retrovirus como el del VIH, que va a tener genes esenciales tipo GAG, POL, ENF, y que van a tener regiones reguladoras muy cortas, pero que van a ser muy efectivas para su replicación. Y aquí mencionamos que los virus se van a situar entre los 5.000 y los 300.000 pares de bases. Por otro lado, podemos tener las bacterias con cromosoma circular y con plásmidos, tal como lo representamos en la imagen. Generalmente las bacterias van a oscilar entre el 1 millón a 10 millones de pares de bases. Hay bacterias que tienen o su cromosoma bacteriano van a ser circulares, pero hay algunas excepciones en las que pueden ser lineales en algunas especies. Como bien sabemos, el cromosoma va a estar en la región llamada nucleoide, que pues no tiene una membrana nuclear definida como en las células eucariotas. Comparándolo, por ejemplo, con las células eucariotas, las bacterias no suelen tener intrones o los pueden tener pero en menor medida y por lo tanto gran parte de su ADN es codificante. Por otro lado podemos tener los plásmidos, que son moléculas de ADN circular mucho más pequeñas que el cromosoma principal, que pudieran tener ciertos genes que van a conferir ventajas específicas como pudieran ser resistencia a antibióticos o factores de virulencia. Normalmente, o más bien, no siempre son esenciales para la supervivencia bacteriana, pero sí pueden tener o sí pueden ser cruciales en ciertas condiciones ambientales que se van a requerir. Pudiéramos tomar, por ejemplo, el caso de E. coli, que tiene un genoma promedio de 4.6 millones de pares de bases y codifica cerca de 4.000 genes.
Bien, por otro lado, las células eucariotas pueden variar aproximadamente de 50 a 250 millones de pares de bases. Pero a diferencia de las células procariotas, los organismos eucariotas van a contener grandes cantidades de ADN no codificante. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, van a tener entre el 1 al 2% del genoma va a estar compuesto por secuencias codificantes que van a ser responsables de producir proteínas. Aunque en este tipo de secuencias nosotros podemos incluir a los intrones que los acabamos de ver, secuencias reguladoras, gran parte del ADN en eucariotas no tiene una función obvia. Entonces, esto nos va a conducir a un desafío que va a ser el de determinar la función del ADN no codificante. Por otro lado, también podemos decir que el poder determinar la cantidad exacta de genes en un organismo va a ser muy complejo. También vamos a tener secuencias de ADN codificante en las que no se conoce con certeza la función de las proteínas que codifican. Bueno, en eucariotas vamos a tener genes de copia única y tendremos familias multigénicas, que pues van a ser grupos de genes que van a estar relacionados en una región o incluso pueden estar dispersos a lo largo del genoma. Entonces estas características pues van a permitir una diversificación funcional en la especialización de las proteínas en los organismos complejos. Bien, ahora vamos a hablar de algunos factores que pudieran afectar la organización del genoma. Vamos a definirlas. Vamos a tener, por ejemplo, el tamaño de los genes, donde tendremos que el tamaño promedio de un gen eucariota es de 10 a 15 kilopares de bases. Otro factor tendríamos el tamaño del ARN mensajero, donde sabemos que las variaciones en la longitud del ARN mensajero que se va a traducir van a afectar de cierta manera la eficiencia de la traducción y la expresión génica. Entonces vamos a escribirlo. Otro factor va a ser la densidad génica, que en este caso pues es como la cantidad de genes por unidad de ADN. Por ejemplo, en seres humanos tendríamos que la densidad génica promedio es de un gen por cada 40 a 45 mil kilopares de bases. Bien, otro factor también importante sería la distancia intergénica, donde siguiendo este mismo ejemplo de humanos, es que la distancia promedio entre genes pues va a ser de 25 a 30 kilopares de bases. Bueno, esto significa que existe una gran cantidad de secuencias no codificantes entre genes funcionales. En un inicio pudiéramos pensar cuál es la diferencia entre la densidad génica, o sea, la cantidad de genes por unidad de ADN, y la distancia intergénica. En este caso podemos decir que la densidad génica está relacionado inversamente a la distancia intergénica. O sea, esto significa que entre mayor densidad génica va a implicar menor distancia intergénica y viceversa. Por ejemplo, Escherichia coli tiene una alta densidad génica y una baja distancia intergénica, o sea, genes muy cortos o muy juntos, pues. Y en el caso de seres humanos, tienen eh, baja densidad génica y van a tener alta distancia intergénica o grandes espacios entre genes. Bien, mencionado esto, pues podemos recordar rápidamente que en los eucariotas
Los genes van a estar compuestos por exones, o sea, son esas secuencias codificantes que van a estar interrumpidas por intrones o secuencias no codificantes. Entonces, el procesamiento de estos elementos de intrones también pues va a agregar un nivel extra de regulación en la expresión de los genes. Bien, en los últimos años pues se han hecho muchos avances en los casos de la tecnología de secuenciación del ADN que pues nos han permitido poder comprender mejor cómo funciona el genoma. Estos avances pues nos han permitido identificar algunos genes nuevos, sus funciones, tener una mejor comprensión de las relaciones evolutivas entre las especies, poder también identificar algunas mutaciones, enfermedades génicas o enfermedades genéticas mediante el análisis de estas variaciones en las secuencias del ADN.